Bien, amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos congregamos para recibir este alimento, estas enseñanzas que provienen directamente de nuestro Padre. Amén. Así que le voy a invitar a que oremos, a que busquemos la presencia de nuestro Creador con el propósito de que sea el Espíritu Santo dándonos mayor discernimiento a estas enseñanzas. Vamos a utilizar esta metodología a través de lo visual, con el propósito de que quede un registro para ustedes lo puedan guardar en sus hogares y así ir comparando la escritura en relación a la palabra que ustedes tienen en sus casas, la Biblia. Hermanos amados, el anhelo de nosotros es poder entregar en relación a esta línea del tiempo que vamos a mostrar, los diferentes acontecimientos, pero con el deseo de que usted vaya comprendiendo realmente la verdad. Ese es lo único que a nosotros nos mueve para hacer todo esto. Así que les voy a invitar a que oremos, a que busquemos la presencia de nuestro Padre. Amén. Les invito a orar. Padre bendito, Padre todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, vamos ante su presencia. Le pedimos con mucho respeto de que sea usted dándonos mayor discernimiento de las enseñanzas de hoy día. Que el poder del Espíritu Santo nos vaya dando mayor claridad y que todos podamos comprender los propósitos suyos para nuestras vidas. Padre Santo, nos vamos a apoyar con estas imágenes y le pedimos de que sea usted cubriendo toda esta enseñanza, sea el poder del Espíritu Santo, dándole discernimiento a cada uno de mis hermanos, para que ellos también puedan comprender lo que usted quiere mostrarnos. Padre Santo, que no sea nada humano, sino que sea todo dirigido por usted, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, de acuerdo a lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este fin, hermanos amados, es lo que todos nosotros anhelamos, lo que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Cielo nueva y tierra nueva. Nos ofreció un lugar donde vamos a ir nosotros a estar por un tiempo y ser enseñados de la verdad. Entonces, la idea, hermanos amados, de que todo lo que vamos a ir viendo, usted lo vaya asimilando conforme a lo que Dios fue estableciendo en la Escritura. Acá no hay una interpretación humana, sino que todo está reflejado con la Escritura para que usted pueda evaluar en plena conciencia y bajo el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, vaya dando discernimiento para que usted pueda tener mayor claridad. Por esta razón, para tener mayor claridad con lo que vamos a estar estudiando, nos vamos a apoyar con esta línea del tiempo, lo cual nos va a ir mostrando los diferentes acontecimientos en relación a lo que muestra la palabra de Dios. Amén. Les presento la línea del tiempo. Bueno, ya muchos la conocemos. Y en base a esta línea nosotros vamos a ir evaluando cada uno de los diferentes sucesos que nos van a ir indicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos de que esta línea del tiempo está basada en parte en el libro de Apocalipsis, también vemos el libro de Daniel y otros libros proféticos en los cuales cada uno de estos acontecimientos se va a ir dando paulatinamente, o los vamos a ir desglosando con el propósito de tener mayor claridad. Por ejemplo, vemos el periodo de la promesa de Israel en el Antiguo Testamento, eso lo vemos en el libro de Daniel. También vemos el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Es ahí, hermanos amados, es en este acontecimiento donde se inicia el fin de los tiempos. De ahí en adelante se proyecta a través de la palabra el fin de los tiempos. Por esta razón, hermanos, sin darnos cuenta o sin que la humanidad se diera cuenta, con la venida de Jesucristo comienza el año cero. Por eso es que se divide en la historia el antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, después de Cristo son los diferentes acontecimientos que vamos a ir evaluando para poder comprender cuándo va a ser el periodo en que nosotros ya podamos prepararnos para la venida de Cristo. Sabemos de que hay un periodo de gracia. Este periodo de gracia es el que nosotros, siendo gentiles, hoy día podemos llegar
al reino de Dios. Es decir, la gracia en sí nos muestra de que no siendo israelitas, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero nosotros, el resto de la humanidad, no siendo israelita, hoy día tenemos acceso al reino de Dios. Eh, Situamos el año 2022, en el que estamos hoy día, en este periodo de la línea del tiempo, porque van a venir otros acontecimientos que se van a ir desarrollando a través de los diferentes sucesos que uno empieza a ver. Por ejemplo, el periodo de la apostasía, tenemos también el inicio del reinado del anticristo, periodo de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, ojo que es arrebatamiento y no rapto, y vemos este periodo, que son de 7 años, que la palabra lo muestra, y eso lo vamos a ir viendo, desglosando, y lo separa entre 3 años y medio y 3 años y medio, y que pasa a ser una semana, ¿ya? Este periodo es el que nosotros llamamos la gran tribulación, o lo que la palabra más bien dicho muestra como la gran tribulación. Todo esto lo vamos a ir desglosando en forma individual, con el propósito de tener los respaldos bíblicos, ¿ya? Que no sea yo hablándole solamente, sino de tener el respaldo bíblico. Esta semana, la confirmación del pacto con muchos, dice la palabra, que es el pueblo de Israel. En esta semana se va a producir esa confirmación del pacto. Le estoy mostrando rápidamente esta lámina, en donde después la vamos a ir desglosando con el propósito de que podamos tener esa claridad. Bueno, viene también el derramamiento de las copas de ira, y lo vemos acá posterior al arrebatamiento. Ya nosotros nos vamos a pasar por ese periodo, que se calcula más o menos un periodo de 40 años, ¿ya? Y después viene la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, hermanos amados, muchos la confunden con el arrebatamiento, y son dos sucesos totalmente distintos. Uno es el arrebatamiento, donde nuestro Señor Jesucristo levanta la iglesia y viene Él y no toca la tierra, y la segunda venida de Cristo es cuando Él viene y captura a Satanás, al falso profeta y a la ramera. Esto se produce cuando ya nuestro Señor Jesucristo viene, una vez terminado el derramamiento de las copas de ira, que también nosotros lo vamos a ver como estudio, ¿ya? En la segunda venida de Cristo, nuestro Señor toma prisionero a Satanás por 1000 años. Y ese periodo de 1000 años lo vemos situado acá, donde Satanás va a ser encarcelado, va a ser prisionero. También vemos de que Satanás es suelto. Satanás es capturado por Dios Padre y lanzado al lago de fuego. Y es ahí, hermanos amados, donde viene a ser su muerte, su desaparición, ¿ya? Ahora, vemos el juicio final ante el gran trono blanco. Todo esto lo estamos visualizando en esta línea del tiempo, donde desciende la Nueva Jerusalén y Cristo nos regresa al Padre para que vivamos todos juntos en victoria eternamente. Todo esto, hermanos amados, son los diferentes acontecimientos que vamos a ir visualizando. Todo esto yo creo que nos vamos a demorar un tiempo en ir examinando cada uno de los acontecimientos, pero amerita el de que invertamos nuestro tiempo en la enseñanza de la verdad, en la enseñanza de la palabra. Hoy día hay muchos que andan entregando diferentes profecías y andan mostrando a lo mejor esta misma línea del tiempo, pero distorsionan las enseñanzas bíblicas, mostrando de que, por ejemplo, la bestia es una entidad espiritual que se mueve de un lugar a otro, y en el fondo lo muestran como una gran bestia, así, un animal con cabeza. Y no, hermanos amados, todo esto, lo que la palabra nos va mostrando, es simbólico. Por lo tanto, dentro de esta línea del tiempo vamos a ir desglosando cada uno de los diferentes acontecimientos. Amén. Y para eso vamos a ver de dónde emerge esta profecía que nos muestra de que va a venir un tiempo de una semana en donde el pueblo de Israel también va a reconocer a Cristo, ¿ya? Nos vamos a ir, para poder comprender esta profecía, al libro de Daniel, al capítulo 9, versículo 24, donde la profecía lo muestra así, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando sobre tu pueblo, que es el pueblo de Israel, y la santa ciudad, que vendría a ser Jerusalén, ¿cierto? Para terminar la prevaricación
y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos amados, acá dentro de esta profecía que sale en el libro de Daniel, está mostrando al pueblo de Israel, pero también nos incluye a nosotros. Siendo gentiles, en ese tiempo nosotros, en ningún pueblo gentil podía acceder al reino de Dios o a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente estaba exclusivamente entregado eso al pueblo de Israel. Desde la venida de Jesucristo, nosotros pasamos a ser el pueblo de Israel espiritual, ¿ya? A pertenecer a ese pueblo de Israel espiritual. Ahora, todo esto nosotros lo vamos a ir comprendiendo mientras vamos entregando este estudio. Ahora, comprendemos acá y dice prevaricación. Lo vemos acá, prevaricación, que viene a ser la omisión de la palabra. Es decir, cuando conociendo la palabra se omite. Eso se va a terminar, ¿ya? Dice, fin del pecado. Todo el pecado, toda la maldad, hermanos amados, todo esto en sí encierra la maldad. Toda la maldad va a ser terminada en ese tiempo, en ese periodo. Se terminará la maldad, expiar la iniquidad, eliminar la eliminación de la maldad en sí y de la piedad o culpa. Todo esto, hermanos amados, en ese periodo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre qué pueblo? Sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Esa justicia perdurable, hermanos amados, es lo que termina con todo el pecado acá en la tierra. Ese es el propósito de ir comprendiendo todo esto. Y sellar la visión. ¿Cuál visión? Lo que el Padre desde el principio determinó sobre la raza humana, de tener unos hijos, de tener un pueblo a imagen y semejanza de Él. ¿Ya? Esa viene a ser la visión. Y la profecía. ¿Cuál es la profecía? Que se tiene que cumplir todo esto. Y ungir al santo de los santos. El santo de los santos viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos esto, vamos viendo y vamos a ir desglosando qué representa cada uno de los elementos que muestra acá la palabra. Por ejemplo, vemos acá, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel para poner fin al pecado. Eso lo tenemos que tener claro. Y eso lo respaldamos con Daniel 9:24, ¿cierto? Ahora, una semana es igual a 7 años. La semana que muestra la escritura acá en el libro de Daniel representa a que no son días los cuales nosotros hoy día conocemos, sino que cada semana tiene 7 años. No son 7 días terrenales, terrestres, sino son 7 años. ¿Ya? Eso debemos tenerlo claro y después vamos a ir comprendiendo de dónde sale todo esto. Ahora, 70 semanas vendrían a ser 490 años. 490 años. Entonces, si empezamos a desglosar esto, dice 7 semanas, restauración y edificación de Jerusalén, hasta el Mesías. Todo esto, hermanos amados, tenemos que ir viendo los diferentes libros del Antiguo Testamento y vamos viendo cómo se va estableciendo todo este proceso dentro de estas 7 semanas, que vendrían a ser semanas de año, ¿ya? Ahora, 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Eso lo leemos ahí en el libro de Daniel 9:25. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26. Esa semana, hermanos amados, donde se quita, después de esas 62 semanas donde se quita la vida del Mesías, viene a ser ese momento cuando nuestro Señor viene acá a la tierra, nace a través de María, ¿cierto? Vive su vida como uno más de nosotros y es capturado y es muerto injustamente y al tercer día Él resucita. A eso se refiere esto de las 62 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. A ese acontecimiento se refiere. Entonces tenemos 7 semanas más 62 semanas, que vendrían a ser 69 semanas en total, ¿cierto? Por lo tanto, falta una semana para poder llegar a las 70 semanas en la línea del tiempo, ¿ya? Faltando de esa semana. Ahora dice, por una semana más confirmará el pacto por muchos.
Por una semana más confirmará el pacto por mucho. Esa semana, hermanos amados, vendría a ser la semana 70, la que todavía no se cumple. Hoy día falta esa semana 70 para que se cumpla todo esto de la profecía. Vemos en Daniel 9:27 eso. Entonces, falta esa semana para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. Todo esto, hermanos amados, a lo mejor a usted le puede sonar un poquito enredado, pero debemos comprender de que el pueblo de Israel viene a ser como el reloj de Dios. Por lo tanto, dentro de los diferentes acontecimientos que le sucedan al pueblo de Israel, es como nosotros nos vamos situando para ir más o menos calculando el tiempo de la venida de la gran tribulación, el tiempo de la venida del anticristo, el tiempo de la venida del falso profeta y todos estos acontecimientos que ya se están preparando en este tiempo. ¿Ya? Todo esto se está preparando, hermanos amados. Entonces, cuando regresamos acá a la línea del tiempo, observamos también de que tenemos que tener claro los diferentes acontecimientos que vivió nuestro Señor Jesús, con el propósito de que nosotros, hermanos, demos de una manera con fe y con convicción de que todo ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo acá en la tierra tuvo un propósito, un objetivo. Y ese objetivo, hermanos amados, era de arrebatarle las llaves de la muerte a Satanás. Esto se habla en forma simbólica también. Miren, si nos vamos acá, dice, con la resurrección Jesucristo le quita las llaves de la muerte a Satanás. Esa llave de la muerte implica de que cuando Satanás engaña a Adán y Eva, desde ese tiempo, la humanidad en sí tuvo muerta ante los ojos de Dios, a excepción del pueblo de Israel, que a través de los profetas fue dirigido por Dios para sacarlo, en este caso, del cautiverio de Egipto, y para irle entregando palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue desobediente, lamentablemente fue desobediente. Y en base a eso, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo, aparte de eso, aparte de haber traído el reino, de haber venido a mostrar el reino de Dios, viene también a dar la posibilidad de que a través de su muerte y de su resurrección, ya el príncipe de este mundo no tenga jerarquía sobre todos aquellos seres que estaban muertos. Miren, hasta antes de la venida de Cristo, ningún ser humano podía resucitar para vida eterna. Esos aspectos que vemos en el Antiguo Testamento, donde hubieron varones que oraron por personas y fueron resucitadas, esas personas después murieron. ¿Ya? Ningún ser humano, inclusive aquellos hombres de renombre que fueron, en este caso, Daniel, Isaías, todos esos varones que fueron escogidos de parte de Dios para entregar palabra al pueblo de Israel, murieron y tuvieron que esperar hasta el último tiempo para ser resucitados. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo a romper esa maldición que estaba sobre la tierra de que todo ser humano no iba a poder resucitar eternamente. Por eso vemos de que la palabra nos muestra de que Enoc, ya, de que Elías fueron levantados vivos ante la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre, perdón. Entonces, todo esto, hermanos amados, nosotros tenemos que irlo comprendiendo. Comprender el sacrificio de Jesucristo, de que aparte de morir y llevarnos en esa cruz todos nuestros pecados, fue necesario de que un justo muriera y resucitara, muriera injustamente para que resucitara. ¿Te fijas? No se encontró ningún justo acá en la tierra. Ningún ser justo se encontró acá en la tierra para que pudiera cumplir con esa situación de resucitar. Ahora, cuando vamos acá, vamos a ir desglosando el cumplimiento del arrebatamiento de las llaves de la muerte a Satanás. Esto es algo simbólico, ¿cierto? Dice, para más claridad se muestra en forma esquemática el hecho de la muerte y resurrección de Cristo. En el versículo 1 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Apocalipsis, dice, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando habla de la muerte, vamos a
ir comprendiendo qué es lo que es en sí la muerte. Y el Hades en sí es la región de los muertos, es decir, el lugar donde están todos los muertos. ¿Y dónde están? En el cementerio, ¿cierto? Entonces cuando leemos acá y vemos de que muere nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, vemos también un acontecimiento que se da en Jesús. Hay muchas fábulas, hermanos amados, que hoy día lamentablemente se andan entregando. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo dice, el cuerpo de carne se queda en la tierra. Vemos de que nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo sí quedó en esa tumba, ¿cierto? Y el espíritu, de acuerdo a lo que enseña el libro de Eclesiastés, regresa a Dios. Ese acontecimiento, hermanos amados, que nosotros hoy día vivimos cuando morimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo, queda acá en la tierra, y el espíritu regresa a Dios, también lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la cruz, antes de morir, encomienda su espíritu al Padre. Eso lo vemos en Lucas 23:46. Ya que al momento de la separación del cuerpo y del espíritu, todo humano deja de ser un ser o un alma viviente. Hermanos amados, para ir clarificando más esto, vamos a leer ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 43, donde dice, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? Se lo indicó a aquel hombre que estaba al costado de él, aquel que prácticamente como que lo defendió del otro que se mofaba de Jesús. Este hombre viene y lo defendió, en cierta manera hablando, conversando, se ve un tema de conversación ahí, y en donde nuestro Señor Jesucristo lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nace la inquietud, ¿qué es lo que es el paraíso? Para comprender con mayor claridad sobre el tema de paraíso, vamos a leer acá en la Biblia, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, en el versículo 2, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre explicar. Entonces, en relación a lo que acabamos de leer, nos muestra la palabra de que el paraíso no está acá en la tierra, sino que está en el tercer cielo. Ahora, el paraíso en sí, hermanos amados, es el lugar donde llegan todos aquellos espíritus de las personas que han muerto acá en la tierra. Es difícil de explicar, por eso es que acá el apóstol dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, ¿por qué no las pudo expresar? Porque es incomprendible lo que vio él ahí. Nosotros tampoco lo comprendemos en forma clara, pero lo que sí comprendemos, hermanos amados, que el paraíso no es el huerto del Edén que muchos quieren hacer pensar, sino que el paraíso es un lugar donde está allá en el tercer cielo, en el universo, y en ese lugar, hermanos amados, están todas aquellas almas que hoy día están durmiendo. Para comprender esto, hermanos amados, debemos darnos cuenta o debemos entender que lo que en sí es la muerte física acá en la tierra. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con esto, hermanos amados, la palabra nos enseña de que el ser humano, con este cuerpo de polvo, ya con este cuerpo terrenal, no puede acceder al universo, no puede acceder allá a la presencia del Padre. Por lo tanto, por eso es que la palabra nos indica de que tenemos que ser transformados, ¿cierto? Ahora, conociendo esto, nos damos cuenta de que el polvo de todo ser humano que muere tiene que quedarse acá en la tierra. Ahora dice en Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué implica esto, hermano? De que que muere, una persona que muere, su cuerpo se separa del espíritu. Y por lo tanto no es un ser vivo, no es un alma viviente. Y eso, hermanos amados, lleva a que esa persona quede inconsciente, es decir, como un dormir. Por eso que la palabra lo describe de que es un dormir. Ahí en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Se fija? El polvo vuelve a la tierra, como era, es decir, queda acá en la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ese espíritu que vuelve a Dios que lo dio, ¿dónde habita Dios? La pregunta es, ¿dónde habita Dios? En el tercer cielo, ¿cierto? Y dice de que el paraíso se encuentra ubicado en el tercer cielo. Entonces, ese espíritu de aquella persona que murió va ante la presencia del Padre a ese lugar, al paraíso, y acá en la tierra el cuerpo físico se convierte en polvo, se destruye. Este acontecimiento muestra que el hombre, al no tener un cuerpo físico, el espíritu regresa a Dios por lo que deja de ser. Todos nosotros vamos a dejar de ser cuando vamos al cementerio, hermanos amados. Es importante de entender esto para poder comprender lo que pasó con nuestro Señor Jesús, ¿ya? Por esta razón nuestro Señor, al momento de morir, le entrega el Espíritu al Padre. Si lo vemos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue necesario de que Jesucristo, hermanos, entregara su espíritu al Padre. ¿Se fija? El Padre viene, lo toma, y ese cuerpo quedó inerte en esa cruz. Después fue sacado de esa cruz y llevado a la tumba, pero un cuerpo inerte. Muchos han comentado de que Jesucristo en ese periodo de los 3 días descendió al infierno y le arrebató las llaves a Satanás y les pegó unos puñetes, inclusive lo cuentan de esta manera, graciosamente. Yo lo he visto, he observado eso. Graciosamente cuentan de que Jesucristo bajó al infierno y le arrebató las llaves a Satanás y le pegó unos puñetes, le pegó unas patadas y le dijo, apártate de Satanás porque no tienes potestad. Y hermanos amados, todo eso es mentira, todo eso es una fábula. Bíblicamente no es comprobante, no se puede corroborar eso bíblicamente. Después vamos a tocar algunos textos bíblicos que muchos de ellos piensan de que es por lo que dice la palabra ahí, que Jesucristo bajó, descendió a las profundidades del abismo. No, eso es totalmente algo que no es consecuente con lo que la palabra nos enseña. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, el relato muestra que el espíritu regresa a ella dándole vida. Miren, esta secuencia nosotros la conocemos, ¿cierto? Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, se muestra, en el versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Él cuando viene y ora por esta niña que estaba muerta, ella resucita. Pero explica acá, y eso es lo importante que debemos nosotros ir comprendiendo. Entonces su espíritu volvió. ¿El espíritu de quién? De esta niña. Volvió a ese cuerpo que estaba muerto, ¿cierto? E inmediatamente se levantó la niña, despertó inmediatamente y se le mandó que se diese de comer. ¿Por qué se tenía que dar de comer? Para que todos esos nutrientes reactivaran el cuerpo, ¿cierto? Ahora, la importancia de esto, hermanos amados, es de que todo ser que muere se aparta el espíritu y por lo tanto deja de ser. Por eso es lo que leíamos ahí en Eclesiastés, ¿cierto? Porque lo que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Se fijan? Los muertos nada saben. Eso debemos tenerlo claro, hermanos amados. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo exento a este proceso. No estuvo exento, hermanos amados, porque Él era un ser humano igual que nosotros, acá en la tierra. La diferencia estaba de que Él es justo, de que es santo, de que en Él no hubo pecado. Por eso que cuando muere,
tiene la posibilidad de resucitar, de que nuestro Padre lo resucite. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, acá en la tierra, ni siquiera hoy día, en este tiempo, se ha encontrado un justo como nuestro Señor Jesús. Se ha encontrado un santo como nuestro Señor Jesús. Por eso es que fue necesario de que Él descendiera de allá arriba, del universo, llegara acá a la tierra, entrara a través del Espíritu Santo, entrara a María y naciera como uno más de nosotros. Esto, hermanos amados, es importante que nosotros lo entendamos. Nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo, cuando Él muere, en esos tres días, cuando Él muere, el Espíritu de Cristo estuvo en el paraíso. No estuvo acá en la tierra ni estuvo en otro lugar. ¿Por qué? Porque hubo una separación del Espíritu de Cristo, de Jesús, de su cuerpo. Hubo una separación, por lo tanto dejó de ser un ser viviente. Por eso que esto tiene que darle mayor connotación, porque la única manera de que Él pudiera resucitar era de que un justo muriera injustamente. Y nuestro Señor Jesucristo murió y pasó por todo este proceso, por todo esto de que ese cuerpo quedó en la tumba y que su espíritu fuera al paraíso, fuera allá arriba. Todo ese proceso, hermanos amados, tuvo que vivirlo nuestro Señor Jesús, ya, lo cual también nosotros al morir también tenemos el mismo suceso, el mismo proceso. Ahora dice, durante los días antes de su resurrección, el cuerpo terrenal de Cristo estuvo en la tumba y el espíritu estuvo con Dios, por lo que nada sabía ni nada entendía, ya que no era un ser viviente. ¿Se fija? Ya no era un ser viviente nuestro Señor Jesús en ese momento. Por eso que fue necesario que cuando nuestro Señor Jesucristo, para que resucitara, dice, el cuerpo de Cristo es transformado. El espíritu es bajado al cuerpo. Es decir, ese mismo cuerpo que estaba en esa tumba, cuando viene el espíritu de Cristo que desciende del paraíso y llega a ese cuerpo que estaba inerte ahí en la tumba, ese cuerpo se transforma en un cuerpo semejante a lo celestial, es decir, un cuerpo semejante a los de los ángeles. Es decir, un cuerpo que no era materia. ¿Se fija? Que es lo mismo que va a pasar con nosotros. Que cuando seamos despertados, aquellos que vayamos a descansar, a dormir, se nos va a dar un cuerpo semejante a los de los ángeles, dice la palabra. Y que aquellos que estén en vida, sus cuerpos van a ser transformados. Esto, hermanos amados, es necesario de que lo tengamos muy claro para comprender de que Jesucristo, cuando es resucitado, resucita con un cuerpo incorruptible, lo que enseña el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando leemos acá dice, para la resurrección de Cristo fue necesario que el Padre transformara el cuerpo de carne en uno celestial. De la misma forma que se nos dará a nosotros en el arrebatamiento. Cuando leemos acá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se fija, transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es importante, hermanos amados. Todo este acontecimiento que se va a dar con nosotros. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué implica eso? De que como la persona que muere, supongamos que alguien murió en 1810, esa persona conociendo a Cristo murió en esa fecha, y hoy día, en el 2022, murió también un cristiano, un hijo de Dios. Todos ellos, todos aquellos que han muerto ya, están en su mente, o sea, están durmiendo, más bien dicho. No tienen conciencia, no tienen vida. Por eso que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, ellos cierran los ojos y cuando lo abran, si están en Cristo Jesús, van a
a ver a nuestro Señor Jesús o vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Es un momento en un abrir y cerrar de ojos, es algo rápido, ¿se fija? Es un suceso rápido el de la muerte. Por eso es que usted no tiene que tener miedo a la muerte. ¿Se fija? No tiene que tener temor a la muerte. Porque es un suceso muy rápido. Ahora dice, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes van a ser transformados? Aquellos que tengamos vida. Si el Señor Jesucristo viene pronto, tal vez muchos de nosotros vamos a estar viviendo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ser transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, que este cuerpo de carne, se vista de incorrupción. Y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos amados. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir, igual que uno de nosotros, para que nuestro Padre lo resucitara, igual como nos va a resucitar para el día de la trompeta final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Por eso que hay en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se fija? Todos aquellos que hoy día están durmiendo en Cristo Jesús, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia en el arrebatamiento, todos ellos van a despertar. Al igual que nosotros, si estamos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Y vamos a tener un cuerpo, hermanos amados, celestial. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, dice. Fue el primero en ser resucitado, pero para vida eterna. Alguien podría preguntar, pero si mismo Jesús resucitó a Lázaro, o resucitó a esa niña que había muerto, ¿qué pasó con ellos? Ellos después murieron. Fueron resucitados, pero con ese cuerpo terrenal, no con un cuerpo de materia celestial, sino con un cuerpo de materia terrenal. Entonces, cuando ellos vienen, y resucitó, en este caso de Lázaro, resucitó, después posteriormente él murió. Nuevamente, ¿se fija? Él murió. Era para mostrar simplemente el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo oró al Padre y Lázaro resucitó. Ahora, el primer ser que resucitó para vida eterna es nuestro Señor Jesús. Eso, hermanos amados, nosotros debemos irlo comprendiendo. Ahora, cuando regresamos nuevamente acá, vemos de que Jesucristo es resucitado, ¿cierto? En ese mismo instante, cuando Jesucristo resucita, nosotros vemos de que va María a verlo al sepulcro, ¿cierto? Y ella ve a Jesús, y Jesús que le dice: no me toques. ¿Por qué sucede este acontecimiento? Dice, es necesario que él, antes de ser tocado, suba al Padre como ser viviente para ser glorificado en su resurrección. Miren, él se tiene que presentar al Padre para que todos los millares de los ángeles y todos aquellos vean de que Jesucristo realmente resucitó. Por lo tanto, estaba en un cuerpo santo, en un cuerpo glorificado. Miren, si leemos en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 16, dice: Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Se fija? Porque aún no he subido a mi Padre. Sin embargo, Jesucristo estuvo después acá en la tierra 40 días. Es importante que entendamos esto. Él estuvo acá en la tierra 40 días y fue tocado por la gente. Ahora acá, sin embargo, él viene y le dice, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fija? Le está diciendo
que a María que le indique en este caso a Juan, a Pedro, a todos aquellos discípulos, de que Jesucristo iba a subir al Padre, iba a subir a nuestro Padre, iba a subir a nuestro Dios. Ahora, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Subo y vuelvo. ¿Se fija? Eso muchos no lo tienen claramente conocido, hermanos, porque se pasa por alto ese suceso. Pero fue importante, es muy importante de que nosotros comprendamos de que Jesucristo no se dejó tocar su cuerpo. Sin embargo, después Tomás viene, inclusive introduce en las llagas de Cristo para poder creerse. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento que sucede ahí en el libro de Juan también? Fue necesario de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al Padre para que todos vieran de que realmente todo el universo vio, hermanos amados, de que se cumplió lo que el Padre había establecido, de que si moría un justo, ese justo iba a tener que resucitar en vida. Ahora, en Apocalipsis 1:5 dice la palabra, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando habla de con su sangre, hermanos amados, habla con su muerte. Jesucristo, el primogénito de los muertos. ¿Se fija? El primero en resucitar para vida eterna. Eso, hermanos amados, nos lleva a que entendamos acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos amados, cuando leemos esto, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser presentado allá arriba. ¿Para qué? Para que todo eso que hoy día se está librando, esa batalla, se culmine, o sea, se termine y sea expulsado Satanás acá a la tierra. Todo esto lo vamos a ir desglosando en esta línea del tiempo. Para esto, hermanos amados, debemos tener claridad, hermanos, de que todos estos acontecimientos nos tienen que ir dando la sabiduría, la comprensión, el entendimiento de que todo esto de vivir en el cristianismo tenemos que tomarlo con seriedad. Tenemos que darnos cuenta de que en base a estas enseñanzas es como nosotros tenemos que prepararnos para esa gran tribulación y comprender de que si nos matan, si vamos a muerte, va a ser solamente un suceso. Porque vamos a abrir nuestros ojos y así con aquellos hermanos que murieron a lo mejor en 1810 o en el 2020 o en el 2022, vamos a despertar todos juntos, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso esto, hermanos amados. Por eso es que cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo al descender permanece después 40 días acá en la tierra, y ese suceso nosotros lo vemos en el libro de Hechos, donde nuestro Señor Jesucristo compartió durante esos 40 días con los discípulos, donde caminó con muchos de ellos, donde comió inclusive, y donde dice cerrada la puerta, en el libro de Juan, cerrada la puerta, viene y se aparece nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos, y lo muestra dos veces, dos veces cerrada la puerta, se aparece. Ese cuerpo que él tenía ya no era un cuerpo de materia, sino que es un cuerpo celestial. Vemos acá este acontecimiento en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos
por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Miren, por el Espíritu Santo, ¿se fijan? Había una relación donde el Espíritu Santo interactuaba con nuestro Señor para que pudieran entender todos aquellos apóstoles sobre los mandamientos que Él estaba entregando. A quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión, hermanos amados, implica esto. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigo, dice. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo, cuando da esta comisión de ir y predicar y mostrar las buenas nuevas, también nos dice de que va a venir el poder del Espíritu Santo, quien va a estar con nosotros. Y dice de que nosotros vamos a poder testificar del poder de Dios a través del Espíritu Santo a aquellos que hoy día no le conocen. Por eso que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso de lo último de la tierra, hermanos amados, está hablando de todos los gentiles, de todos nosotros que hemos recibido del conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla acá en el 1:7, y de acuerdo a la pregunta que le dicen los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se fija de que solamente ellos estaban empeñados en que el reino de Israel, que solamente Israel era de Dios. Ahora, viene nuestro Señor Jesús y le da la respuesta. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones, porque el Padre puso en su sola potestad. La potestad está en Dios de cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos. Pero también, hermanos amados, nosotros debemos tener la certeza, la convicción de que somos hijos de luz. Y en base a ese conocimiento, nuestro Padre nos ha ido dando a entender para prepararnos para los diferentes acontecimientos. Por eso es que es importante, hermanos, de prepararnos para lo que viene. En base a esto, hermanos amados, debemos comprender, seguimos con la línea del tiempo en relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene acá a la tierra, resucita, y Él camina acá en la tierra esos 40 días, deja diferentes mandamientos, ¿ya? Y Él es alzado, es arrebatado, es llevado ante la presencia de nuestro Padre. Es alzado al cielo. Y lo vemos en el libro de... vamos a leerlo acá. Dice, es alzado al cielo, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones de Galilea, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, la promesa está dada. Nuestro mismo Señor Jesús, ese Jesucristo que ascendió, que esos varones vieron que ascendió y que fue ocultado por esa nube, de esa misma manera Él va a descender. Por eso que hablamos, recién les decía yo, de que por un lado está el arrebatamiento, donde nuestro Señor Jesucristo no toca la tierra,
Y por el otro lado está la segunda venida de Cristo, en donde Él sí viene y toca la tierra. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, Jesús, cuando llega ya ante la presencia de nuestro Padre, Jesús abre los sellos. Ahí lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 7. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos amados, qué hermoso todo esto, porque nos va dando una descripción de lo que nuestro Señor Jesucristo fue a hacer allá arriba, en el universo, allá en la presencia del Padre. Ahora, nuestro Señor Jesús recibe ese dominio, el cual por eso que hoy día es nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es ese momento, hermanos amados, donde nuestro Señor Jesucristo asciende y recibe toda gloria, recibe toda majestad y todo dominio sobre nosotros. Nuestro Padre le entrega a Él todo el dominio. Y eso representa el de que Él fue a sentarse a la diestra de Dios Padre. El de que hoy día Él está a la diestra de Dios Padre. Representa de que a Él se le entregó todo dominio. Amén. Todo esto, hermanos amados, nos tiene que ir mostrando que todos estos acontecimientos que vemos acá de la resurrección de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, tuvo un propósito. Y ese propósito era para que desde ese momento todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pueda ser resucitado. ¿Cuándo? Cuando venga a buscar su iglesia. Y todo aquel que haya aceptado a Cristo y esté con vida sea levantado. Y podamos, hermanos amados, ser llevados juntamente con Él ante la presencia de nuestro Padre, de ese lugar que Él está preparando hoy día. Entonces, cuando volvemos acá a las etapas de nuestro Señor Jesús, vemos de que, ya lo observamos, ¿cierto? Luego se acerca al cielo Jesucristo, es glorificado por el Padre, ¿cierto? Lo vimos ahí en Daniel. Todos estos diferentes acontecimientos, hermanos amados, han llevado a que nuestro Señor Jesucristo hoy día marque presencia. También vemos los diferentes acontecimientos. Por ejemplo, vemos que Jesucristo toma su lugar a la diestra de Dios Padre. Eso lo leemos ahí en el libro de Marcos, en el 12:36, Marcos 14, 61, 62, Marcos 16, 19, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículos 55, 56, en el libro de Efesios 1:20, Hebreos 1:8, Primera de Pedro 3:22. Todos estos versículos bíblicos, hermanos, hablan de este acontecimiento, que Jesucristo pasa a ocupar lugar al lado de Dios Padre. ¿Qué implica eso? De la soberanía, de todo, de lo que Él pasa a ser para nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. También leemos, acá dice Jesucristo, comienza a preparar morada para todos nosotros. Lo vemos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 2, donde nuestro Señor Jesucristo va al universo, va al sistema solar, más allá del sistema solar, que se entiende esto, más allá del sistema solar, en el universo, en donde Él prepara un planeta. Cuando Él dice de que va a preparar morada para nosotros, la morada en sí, la morada nuestra hoy día es el planeta Tierra, nuestra
casa, el planeta Tierra. Y Él viene y va a preparar otro planeta con algunas características similares para que nosotros cuando seamos arrebatados, lleguemos allá y seamos enseñados. Ahí se nos va a abrir el entendimiento y vamos a conocer toda la verdad y se nos va a dar respuesta a todas las inquietudes que nosotros podamos tener. Este es un acontecimiento también que se da en el cielo. Jesucristo expulsa a Satanás del cielo enviándolo a la tierra. Esto también lo vamos a ir desglosando en la línea del tiempo, ¿cierto? Eso aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Y después viene ese día triunfante, cuando dice Jesús, es Jesús y el arrebatamiento. También vamos a ir desglosando todos estos acontecimientos, hermanos amados, para tener mayor claridad en cuanto a los temas que estamos tratando. Hermanos, esta es la famosa línea del tiempo, la que nosotros vamos a ir, así como lo hicimos hoy día con estos dos acontecimientos, ¿ya? La promesa para el pueblo de Israel y la vida en sí de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hoy día está haciendo para nosotros. Vamos a ir desglosando esta línea del tiempo y vamos a ir viendo los diferentes acontecimientos que se han ido dando acá. Vamos a ver también los sellos, cómo se ubican acá en esta línea del tiempo y cómo va en relación a la espera de lo que nos faltaría a nosotros esta semana. Una semana, dice. ¿Ya? En esta semana hay diferentes acontecimientos en los cuales también nosotros vamos a ir observando. Así que, hermanos amados, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que aprender, hermanos amados, con el propósito de que todo esto sea de edificación para nosotros. Hermanos, lo que nos mueve a hacer todo esto es el amor a Dios, el amor a nuestro Padre. Él nos entrega la gran comisión, pero también nos enseña de que tenemos que irnos preparando para que este acontecimiento, que es la gran tribulación, hermanos amados, no nos pille de improviso. Así que les voy a invitar, vamos a dejar esta reunión hasta acá, les voy a invitar a que oremos, a que le pidamos al Padre de que podamos meditar en esto y que podamos tener mayor claridad. Amén. Le invito a orar. Padre bendito, Padre amado, Padre todopoderoso. En esta hora, Padre Santo, a través de esta forma visual, hemos querido llevar a nuestros hermanos el conocimiento de la verdad. En primer lugar, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo con esa muerte y resurrección. Todo ese mensaje que usted mostró a través de Daniel para que el pueblo de Israel también se preparara y pudiéramos todos comprender de que va a llegar ese día donde se erradique la maldad. Padre bendito, le pedimos de que sea usted, mediante el Espíritu Santo, dándonos mayor revelación de todo esto. Que podamos, como hijos suyos, Padre bendito, tener esa luz que conforme a lo que nos muestra su palabra, tengamos para que todos estos acontecimientos no nos pillen de improviso, sino por el contrario, Padre bendito, podamos tener lucidez. La gloria y la honra sean para usted, Padre bendito, en todo esto lo que estamos observando. Y vamos a ir, Padre Santo, conforme a su voluntad, entregando toda esta información en forma visual para que nuestros hermanos puedan tener mayor claridad. Le damos gracias, Padre amado, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo me despido, les voy a dejar con una alabanza y nos vemos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén. Amén.